Si te interesan las subastas, pero no te atreves a dar el paso, no es por falta de ganas. Es porque no tienes claro el funcionamiento de las subastas y no sabes cómo puede salir. Una de las situaciones por las que se genera la subasta puede ser por la incapacidad del propietario de afrontar esa deuda que tiene, con lo cual pasa a ser una venta forzosa o una subasta pública. Los ejemplos típicos pueden ser las ejecuciones hipotecarias, deudas con Hacienda, deudas con la Seguridad Social, concursos de acreedores o cualquier otro tipo de deuda que tenga contraída esa persona con el acreedor. La idea es recuperar la deuda contraída con el acreedor. Por eso es un mecanismo legal para la recuperación de la deuda. ¿Y por qué puede parecer interesante las subastas? Las subastas suelen ser interesantes porque por lo general puedes adquirir propiedades, inmuebles o bienes muebles por debajo de su precio o de su valor real de mercado. Pero una advertencia antes, solo es una oportunidad si sabes analizarlo previamente, si sabes dónde o qué estás comprando. ¿Cómo se participa a día de hoy en una subasta pública, una subasta para poder adquirir un inmueble? Hay distintos tipos y distintas plataformas donde podemos adquirir este tipo de inmuebles. Normalmente el general siempre va a ser el portal de subastas BOE, pero hay otros portales públicos como el de la Seguridad Social o incluso también Hacienda, AEAT, tiene otro portal paralelo sobre inmuebles que saca subasta. Y luego habrían los portales privados o portales donde también puedes adquirir inmuebles de concurso de acreedores, etc. Lo bueno es que cualquiera a día de hoy puede participar si cumple con los requisitos necesarios para ello. Además, si tienes la capacidad económica de poder constituir el depósito, ya puedes participar en cualquiera de estas subastas. Te explico ahora el proceso en 5 pasos. El primero, encontrar obviamente una buena subasta. Segundo, saber por qué estás pujando, qué tipo de inmueble es y saber leer toda esa información. Tercero, una vez analizado todo, ya tienes que hacer la constitución del depósito. Cuarto, una vez hecho el depósito, ya puedes hacer tus pujas y empezar a hacer la estrategia adecuada para ese inmueble. Y 5, si has ganado la subasta, continúas con ese procedimiento. Si no, se te devuelve el dinero automáticamente a las 24, máximo 72 horas. Pero ¿dónde se suele equivocar la gente a la hora de participar en subastas? Participar en subastas es extremadamente sencillo. Lo difícil es comprar a un buen precio. Esto lo que significa es que podemos ver y podemos ir a muchas subastas, pero no siempre vamos a adjudicarlas al precio que nosotros obviamente queremos. Esto también dependerá un poco de la competencia, de la ubicación, del inmueble donde esté, de qué interés hay por ese inmueble en esa zona. Entonces, lo interesante es saber comprar a un buen precio. Y otros de los motivos donde también se suelen equivocar es que la gente se centra más en el precio o en el valor que tiene ese inmueble y dejan o descuidan cosas como lo que son los impuestos, los gastos inherentes, los gastos que luego van adheridos a ese inmueble, como puede ser el IBI, la comunidad, etc. O incluso no solamente lo que es el precio o el valor, sino la ocupación, saber qué tipo de ocupación puede tener ese inmueble, que esto lo que nos va a decir es saber si vamos a tener un tiempo más dilatado o más corto de tener la posesión de ese inmueble. Y recordad que aquí lo que interesa es hacer operaciones cuanto más rápidas mejor. Entonces, si tú tienes claro cómo hacerlo todo correctamente, ya tendrás gran parte del trabajo hecho. Pero cuidado, que a veces comprar barato nos puede salir caro. ¿Y por qué sucede esto? Porque hayamos pasado cosas importantes por alto, algún tema importante, alguna derrama, algún tipo de documentación, alguna tercería de dominio, cualquier otra cosa que podamos pensar, o una mitad en divisas, confundir lo que es participar por el pleno dominio o por un usufructo, etc. Confundir estos pequeños detalles es lo que nos puede finalmente hacer perder dinero. Por eso hay que, antes de participar, saber en qué condiciones estás participando, en qué tipo de subastas y hacer bien, obviamente, los números. Entonces os estaréis preguntando, ¿cuál es el método básico para no ir a ciegas en las subastas?
Os lo cuento en 3 pasos. Para mí, uno de los primeros es el riesgo. El riesgo que asumes al participar en subastas. Como hemos hablado, hemos dicho, es extremadamente sencillo, pero también estás asumiendo un riesgo cuando participas en subastas. Y esto es lo bueno y lo malo de participar en subastas, o lo bueno y lo malo de este tipo de inversiones, que no es para todo el mundo y no todo el mundo se siente cómodo para ello. Entonces, por eso, el riesgo que tú estés dispuesto a asociarte o a permitir dentro de este tipo de subastas es donde puede haber esa diferencia entre el éxito o la pérdida. Y tenemos que tener cuidado, que a veces lo que parece fácil se termina complicando y termina siendo algo muy difícil, o tenemos unos plazos más largos. Otro de los puntos básicos dentro del análisis o de las subastas serían los números. No solamente el precio bonito que vemos al final de la subasta o cuando estamos analizando esa subasta, sino todos los números que engloban a lo que es este tipo de inversión. Tanto el valor, el precio del inmueble con la deuda que puede tener y ese descuento o ese margen de beneficio o de rentabilidad que podemos tener, también tenemos que tener en cuenta las posibles cargas anteriores o posibles cargas posteriores que tengan algún tipo de hipoteca de igual rango, o incluso si hubiesen algún tipo de carga o casuística especial que los números afectasen y al final nos dejan cegar o nos cegamos por solamente lo barato que lo vamos a conseguir, pero no vemos el global de todo. Y también tener en cuenta que en cada comunidad autónoma se van a pagar unos impuestos que en otros, y esto también influye mucho en la subasta. Y como tercer punto dentro de estos básicos, para mí serían los plazos. Si yo veo que una subasta cae en un juzgado extremadamente lento, extremadamente malo, que me parece que cometen demasiados errores, entonces yo ahí me planteo si participar o no participar en esa subasta. ¿Y por qué lo hago? Porque podemos ganar un precio muy barato, muy interesante, pero luego el juzgado pueda tener retenido nuestra consignación, nuestro remate, que hayan errores y que después no se efectúe la subasta, hay un largo etcétera. Entonces los plazos son sumamente importantes dentro de la participación en subasta. No significa que siempre van a ser plazos largos. De hecho, para mí una de las subastas más rápidas que he tenido la adquirí en 3 semanas, o sea, en 3 semanas ya tenía la posesión, fue para mí de las más rápidas, y una de las más lentas fue 1 año y medio. Sé de compañeros o de gente, de inversores que también participan en subastas, que les han alargado incluso a más de los 2 años o 2 años y medio. Pero tenemos que tener en cuenta que a la hora de participar, nosotros tenemos la obligación de empezar a insistir al juzgado para que nos dé el decreto. Si es una subasta judicial, si es una subasta administrativa, van a ser mucho más rápidas. Pero dentro de los juzgados, nosotros somos los que estaríamos obligados a ir constantemente detrás de estos funcionarios para que nos den la posesión, el pago del remate, etcétera, todo lo más rápido y ágil posible. ¿Qué puedes hacer tú si eres principiante y quieres entrar en este mundo de las subastas? Mi recomendación: empezar a analizar subastas. Y antes de participar en alguna subasta, por lo menos analiza 10, 20, 30 subastas, intenta ver cuál es su procedimiento, saber los tipos de subasta, saber si los números que has calculado son los correctos, etcétera. Pero por lo menos empieza ya practicando. Y sobre todo, siempre calcula tanto la diferencia entre el valor de mercado real a día de hoy con el valor de subasta que le hayan dado versus la cantidad adeudada o la cantidad reclamada. De esta forma te podrás hacer mucho más estratégicamente los números y sobre todo ponerte un techo. Ese techo lo que va a hacer es que cuando llegue el momento y la hora de decir paso, lo hagas sin tener ansiedad. Y esto es muy importante porque es muy fácil que nos calentemos dentro de una subasta y al final terminemos pujando mucho más dinero del que estábamos dispuestos a pagar en un principio. La pregunta de siempre: ¿las subastas siguen siendo rentables? Ahí tienes una clase para que veas el paso a paso de todo el procedimiento y veas si eso encaja para ti. Así que no lo pienses más y pincha en ese enlace para aprender más sobre subastas.